Ready? Okay. Today is very interesting to know what is passive voice and active voice. And active voice, everybody knows how to make sentences. For example, active voice is subject, verb, and object. This is a classic sentence. I clean my house. This is active voice. I clean my house. It's present. Passive voice is different because the important is object, verb, and subject. Okay? So the most important is the object. That's why we don't care who did or who does the activity, because the focus is the object. For example, I can change this sentence to passive voice. My house is the object. My house is clean. If I want to mention the subject, this is the subject. When you mention the subject in passive voice, the subject is always with by me. My house is clean by me. Ok, entonces vamos a hablar del pasivo y el activo. El activo ya lo conocemos: sujeto, verbo, objeto. Este es un ejemplo del pasivo. Yo limpio mi casa. Y si quiero pasarlo al pasivo, lo importante es el objeto. Mi casa está limpia, pero le ponemos limpiada, porque en este contexto tengo que utilizar una fórmula. Para hacer el pasivo tengo que utilizar una fórmula. Por ejemplo, la fórmula es así: es objeto más be más subject. Esa es la fórmula. La fórmula es, thank you, object, be, subject. The subject always is with by. Okay, esto ya sabemos que así. Y si es importante, porque a veces no importa el sujeto. Por eso el voz pasivo, muchos de los casos, sale sobrando porque no es importante en la oración. Y se va a utilizar, por ejemplo, en los encabezados de los periódicos, que los jornalistas hablan mucho de la voz pasiva. Entonces a ellos no les interesa quién hace la acción. Por ejemplo, ¿en qué contexto no se va a utilizar el activo? Cuando el sujeto no tiene casa. Por ejemplo, si tú dijeras, se robaron el banco, entonces tú eres un journalist, eres un periodista, y le vas a anotar sí. No, por ti, pero no. Entonces sería, Buenos días. si yo dijera somebody stole, esta es la voz activa: sujeto, verbo, objeto. Y pues sería ridículo: alguien robó el banco, en el encabezado principal del periódico. Somebody stole the bank. Entonces, en este contexto, cuando no es importante, es desconocido, porque es muy obvio,
se le va a dar importancia mejor al objeto. The bank was, y se acabaría. The bank was stolen. El banco fue robado. Y pues alguien lo tuvo que haber robado. A mí como no lo conozco, no lo voy a poner by somebody, porque se escucharía mal. Entonces, se omite el sujeto del normal, del convencional, entonces seguiría el objeto. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un hermano que lo arrestaron, you have a brother and the police came, arrested him, tú no vas a decir, the police arrested my brother. Tú dirías, my brother was arrested. My brother was arrested. Mi brother. My brother was arrested. Entonces, en este contexto no se podía utilizar de otra manera. No, se escucharía muy mal decir, fíjate que la policía arrestó a mi hermano. Entonces, ¿sabe quién puede arrestar? Los policías. Y como dijera, un mecánico reparó mi carro. No. My car was repaired. Ya, no puedes decir bye. Sí puedes decirlo, porque quieres poner un objeto, quieres respetar pero en este contexto, pues, sí puedes reparar un carro. Queda como por obvio. Queda por obvio. Solamente que tú dijeras que no es muy obvio que tú lo repares. By me. Ahí sí, cuando no son tus novios, caray, pues tú no eres mecánico, ¿cómo lo reparaste? Entonces ahí sea, my car was repaired by me. O sea, yo reparé mi carro. Entonces, cuando son muy obvios, utilizarías I. Utilizarías la voz activa, que tú eres el activo, puede ser una voz activa, que tú eres el que está participando en la oración. Activo, yo reparé mi carro. Entonces, cuando dices la voz pasiva, estás utilizando al objeto como más importante de la oración. Okay. Ahora le voy a poner una fórmula para que vean ustedes cómo se aplica la voz pasiva. I want to use a formula so you can see how to use the passive voice. For example, if simple, the present simple present. Esta fórmula yo la inventé. ¿Cómo lo aprecio? Esta es una fórmula diferente, nunca lo vas a ver en ningún libro. Esta fórmula, this formula you cannot see in any place. Only was invented by me. It was invented by me. Es un ejemplo. That formula was invented by me. You cannot see any place else, anywhere else. Entonces, por ejemplo, si es presente simple, ¿qué es un presente simple? I eat pizza. Vamos bien sencillito para que lo entienda más lógico. Voy a empezar a hacer la lógica mía. Ahora la lógica mía. Presente simple dice que siempre el verbo to be va a ser is. ¿Ok? Entonces, para tú convertir una cosa que es simple, yo como pizza, vas a utilizar cuando el objeto es singular. Entonces dirías pizza is, ahí está la is. El presente simple se va a convertir al pasivo voice, voz pasiva con el is, siempre y cuando es singular. Is eaten by me, vamos a poner
Vamos a poner aquí sea un poquito es lógico. Pero ¿qué pasaría si yo como fruit and veggies? Fruits and veggies. Son dos. Y si es plural, ¿cuál es el plural de Liz? El A. Sería pizza is eat. No, estamos con el fruits and veggies. Fruits and veggies are, porque es plural, ítem. El ítem va a ser igual para todos los verbos, todos los personajes van a llevar de un pasado. Caray, ¿qué me faltó? El participio, objeto, verbo to be, participio y sujeto. Entonces, estos serían objetos y esos objetos son plurales, me voy a llevar siempre son plurales o la. El participio viene siendo el verbo de la tercera columna. La tercera columna sería, si digo eat, ate, eaten. ¿Ok? Entonces la tercera columna se le llaman verbos de la tercera columna. Estos son los de la tercera, son los participios. Estos solo vas a utilizar 100% al voz pasivo. Esto va a decir siempre aquí. Siempre, el participio va a ser este. Esto nunca lo vas a tocar. Siempre van a estar en la tercera. Entonces, este sería el verbo comer, comido. Frutas y vegetales son comidos por mí. Entonces, ya tenemos que el presente simple se va a utilizar dos elementos, is o are. ¿Ok? Ahora vamos con el pasado. Pasado. Está haciendo un poquito complicado. Sí, está confuso. Pero Pasado simple. Pasado simple lo vamos a entender. Claro que el simple pasado esto nos lleva a esto, pero la voz pasiva sí lo tiene que llevar. Entonces sería, si yo diga yo comí pizza, este es el pasado simple. Lo convierto a la voz pasiva, me voy con los dos integrantes de la oración. Me voy pizza. Ya digo pasado del was. Y si volvemos a las frutas y verduras, Con voz pasiva lleva el pasado participio. yes, todos. Todos. Entonces digo frutas y verduras, me voy con este porque es para verduras. Ya, lo único que estos no van a cambiar, ni estos. El único que va a cambiar es el verbo to be para plural o singular. Pero el mecanismo va a ser el mismo. Objeto importante, verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? ¿Cómo voy a determinar? Me lo voy a decir mi oración. Si está en pasado, esos son los pasados. ¿Y cuál de los dos? Dependiendo del objeto. Si el objeto es singular, el was. Si es plural, el were. Ok, entonces sería ahí el pasado simple. ¿Cómo quedaría? Frutas y comidas. Are eaten. Pizza was eaten for me. Fruits and vegetables. Fruits Es traducción. and vegetables Ajá. are eaten by me. ¿Cuál sería su traducción ahí nacional? Frutas y verduras son comidas por mí.
Ha ido. Son comidos por mí, comidas. Antes pasado participio es Ado, ido, dos, Ah, ocho. ok. Tercera columna, acuérdense que es ado, edo, ido, dos, ocho. Entonces, no, siempre voy a tener que utilizar un verbo to be. Aquí no me escapo. El pasado, el activo, lo que yo quiera. Estructuras diferentes, sí. Pero en el pasivo tengo que utilizar el verbo to be de cajón. No puedo escaparme del verbo to be. Todas las estructuras llevan el verbo to be. O sea, todos estos tiempos llevan el verbo to be. Entonces, si yo dijera, ¿qué pasaría si dijera una estructura convencional? Por ejemplo, yo puedo reparar un carro. Aquí estamos hablando de un modal, estamos hablando de un presente. Entonces, pero yo tengo que utilizar la fórmula. Entonces, la fórmula dice que esto pues lo voy a pasar primero, en primera fila. Un carro. Entonces, tengo que utilizar la fórmula que un día les enseñé. El verbo es a la derecha y el auxiliar a la izquierda, ¿verdad? Entonces tengo que pasar el auxiliar. El auxiliar nunca va a cambiar. El auxiliar siempre va a ir en el lugar izquierdo, ¿verdad? Los auxiliares van siempre a la izquierda. Y a la derecha van los verbos. Bueno, el que vino a mi clase el día, hubo una explicación muy detallada de cómo se utilizan las estructuras. Un carro puede, entonces tengo que ser el verbo to be. Luego participio. Un carro puede ser reparado por mí. O sea, yo puedo repararlo, un carro, yo puedo reparar un carro. Aunque no soy mecánico, pues, yo lo entiendo, la mecánica. Entonces, tengo que hacer esta fórmula. El verbo to be, el be siempre va a estar en todo. Aquí, entonces, como es presente, y aparte dice la regla que los modales llevan siempre el verbo en su forma convencional. No lo vas a tener que conjugar. Tiene que ser siempre en su forma convencional. Entonces, sería el verbo to be. Sería aquí el verbo to be presente. El pasado sería el was, ya pasamos que no son esos, ¿verdad? Y este es el been. Entonces, yo utilizo el convencional de la primera columna. Los verbos de la primera columna son originales, son auténticos, son los que ves en el diccionario. En un diccionario vas a ver a este verbo. No vas a ver un is ni un was, vas a ver siempre el be como su forma natural. Entonces, como un modal tiene que llevar sus verbos en su forma natural, todos los modales. Yo pude haber dicho I will fix a car. Repararé un carro. A car will be fixed by me. Ahí está igual, idéntico. Si yo lo dijera en otro modal, yo debería arreglar un carro, yo soy mecánico, trabajo en una corporación, y me dice mi supervisor, tú deberías arreglar un carro al día para que pagarte tu sueldo. Entonces tú deberías. Entonces yo le digo a ustedes, yo debería estar, I should be fixed, yo debería, ¿qué sería? I should be fixed, a car should be fixed, un carro debería ser arreglado por mí, every day, sería, a car should be fixed by me every day. Esa fue la recomendación de mi patrón. Te voy a pagar, pero tienes que arreglar un carro todos los días, al día, un carro. Entonces yo digo, yo debería reparar un carro. Esa sería la voz activa, porque yo soy el activo. Yo debería. Y si lo quiero poner en la voz pasiva, pongo el carro como primero. Un carro debería ser reparado por mí todos los días. ¿Y aquí qué pasó? No hubo ningún cambio. Lo único que cambió fue que el objeto se volvió principal de la oración. Y si le pongo condicional, I will fix a car, esa es una voz activa. Yo
repararía un carro, y aquí se puede decir si tuviera tiempo, ¿verdad? Y, Teacher, ok, yo le repararía un carro si yo tuviera tiempo. Entonces, yo lo vuelvo a cambiar acá, un carro, bajaría el auxiliar, que siempre se encuentra al lado izquierdo, y el verbo to be lo bajo otra vez, porque siempre tiene que haber un verbo to be. En este contexto, como son modales, tengo que poner modales como auxiliares en la parte izquierda. Un carro se repararía. Acá debería ser reparado, debería, ok, por mí. Un carro se repararía, I would fix, ¿Puedo pasar? sí, ok. Entonces así va a ser los modales. Gracias. Ok, entonces sería objeto, auxiliar, verbo to be. Importante lo carro. Ok. Bueno, esos son los ejemplos que vamos a seguir haciendo. Gracias.